Siempre puedes practicar surf, episodio 186. Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 186 del viernes 11 de marzo del 2022, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido y actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy es viernes, toca preguntas y respuestas y empezamos nuestra ronda de preguntas con la pregunta de Marcela, que dice lo siguiente, dice: Hola, SPPS. Recientemente he recibido una oferta de empleo en la que me piden una verificación de títulos y empleo. En cuanto a los empleos, no me preocupa. Tengo el documento de vida laboral, el currículum, Pero en cuanto a los títulos, no es que no los tenga, es que son un poco diferentes a lo que pone en mi currículum. Lo hago por cuestión de optimización de perfil y un poco de marketing. Me explico. Hace 2 años hice un par de cursos que eran muy parecidos entre sí y en vez de poner los dos por separado, he puesto uno solo con un nombre que engloba los dos cursos. ¿Podría esto suponer un problema? Muchas gracias. Pues mira, Marcela, seguramente no. Yo en ese sentido, y justo con el ejemplo que estás contándonos, no le veo ningún tipo de problema. Normalmente, en algunas organizaciones, en algunas empresas, lo que hacen es intentar garantizar de que los títulos oficiales, el grado, la licenciatura, la diplomatura, el máster, el posgrado, que digamos que son los títulos que están garantizando un cierto conocimiento basado en una formación pues más larga, con más implicación de horas, con una oficialidad detrás. Hay una universidad, digamos, con la capacidad de poder generar un certificado oficial, etcétera, etcétera, y suele ir en esta dirección. No es tanto como para los cursos. De hecho, normalmente, o por lo menos en mi experiencia, las veces que nosotros lo hemos pedido, cuando me han dado títulos de aquellas formaciones o cursos, pues, o bien no regladas, o bien de un, volumen de duración mucho más corta, ha sido la parte menos relevante para mí. O sea, a mí lo que me interesa sobre todo es saber si una persona tiene los conocimientos necesarios, ¿vale? Un certificado, una formación oficial, lo que me ayuda es a entender que probablemente haya la garantía de que parte de esa información o de ese conocimiento ya lo tiene la persona, pero en el caso que tú me estás contando, yo creo que no habría ningún problema. De hecho, yo lo explicaría tal cual, o incluso si son cursos menores, como digo, ni siquiera envíes el certificado del título. ¿De acuerdo? Porque ya te digo que suele ser lo menos relevante para alguien que está haciendo un proceso de evaluación de un candidato. Así que, Marcela, espero que te vaya muy bien en ese proceso de selección. Seguimos con Yolanda, que nos explica la siguiente situación. Dice: Hola, Guillermo. Estoy viviendo una situación un tanto molesta desde la semana pasada y es que mi manager me está ignorando deliberadamente. No responde a mis emails. Cuando paso por delante de su despacho cierra la puerta, se va sin despedirse, etc. ¿Y por qué? Pues porque la semana pasada organicé una reunión en Teams desde mi propio grupo en vez de por el suyo. La razón es tan sencilla como que me era más fácil organizar los documentos que tenía que compartir. Y ya, no sabía que eso le podía molestar tanto. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, Yolanda, lo primero que me preguntaría o pondría en duda es si realmente aquello que tú estás viendo de tu jefe, aquel comportamiento que tú identificas o detectas hacia ti, tiene que ver con aquel diagnóstico que tú has hecho. Yo he hecho una cosa y por tanto la otra persona se está comportando de esta manera y creo que se ha molestado por eso. Fíjate que en este planteamiento has hecho un recorrido y has ido conectando una serie de puntos, pero que no tiene por qué ser verdad. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer cuando vivimos una situación como esta, cuando detectamos que hay un comportamiento de una persona de nuestro entorno que actúa de una manera que para nosotros nos es rara, incluso nos puede llegar a hacer sentir incómodos o incómodas, como es tu caso, Yolanda, lo que hay que hacer es, primero, intentar evitar hacer la conexión de puntos por tu cuenta, ¿vale? Porque esto nos puede llevar a generar una propia historia construida por nosotros mismos sin que esté contrastada. Y por lo tanto, estás como
buscando unas justificaciones que a lo mejor por parte de la otra persona pueden haber mil millones de circunstancias que hagan que tu jefe, tu manager, esté comportándose de esta manera y a lo mejor es que incluso no tiene nada que ver ni contigo, ni con la reunión de Teams, ni con nada de todo lo demás. Con lo cual, el hecho de que estés anticipando cosas, de alguna manera va en tu contra. O sea, ya te predispone a que si hablas con esta persona, ya estés pensando en eso. Con lo cual, esto es muy importante, ¿eh? Porque muchas veces esto es una cosa que el ser humano hace siempre, que es construye historias para entenderlas. Lo que pasa es que esto a veces nos juega a nuestro favor y a veces nos juega en nuestra contra. En tu situación, yo creo que va más en contra que a favor, ¿vale? Dicho esto, lo segundo que tendrías que hacer es vete a hablar con tu manager. Si has vivido una situación incómoda o ha pasado algo, o hay un comportamiento por parte de un tercero que te hace sentir incómodo o que crees que no debería ser de esa manera, tienes que hablar con esa persona, ¿vale? Tienes que provocar esa conversación y ir a tratarlo de manera directa, de manera transparente, de manera madura. Oye, no pasa nada. O sea, a lo mejor puede ser que tu jefe, tu manager, se haya molestado por eso, hablemoslo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay cosas que en la manera de hacer, pues si tú puedes ajustarlo para que esta persona no se sienta incómoda, fantástico. O a lo mejor no, te permite entender que es otra cosa completamente diferente. Provoca una conversación directa con tu manager para hablarlo. Entra en su despacho, picas la puerta, se la cierra. Oye, disculpa, tienes 5 minutos, necesito hablar contigo. ¿Vale? Y le cuentas toda la historia. Oye, estoy viendo que, o tengo la sensación de que últimamente me estás ignorando deliberadamente, o veo que estás no respondiendo a mis correos, o que no te despides de mí cuando te marchas, etcétera. ¿Ha pasado algo? ¿He hecho algo yo que haga que te hayas sentido incómodo? ¿Vale? En esta conversación es que te puede explicar mil cosas. Puede ser que sea un tema personal, fuera del trabajo, que sea con otra persona. A veces no nos damos cuenta. Y hay circunstancias de nuestro entorno, de nuestro contexto personal que nos afectan nuestro comportamiento en el día en el trabajo. Porque ya sabéis, esto lo hemos contado muchas veces en el podcast, no somos, los seres humanos o las personas, no tenemos dos dimensiones completamente separadas. El mundo laboral y el mundo personal. Está todo muy conectado, ¿de acuerdo? Con lo cual puede ser algo que tenga que ver con esto. O no, o a lo mejor sí que es cierto que lo que tú piensas que es el origen del problema, es el origen del problema. Entonces hay que hablarlo, porque no hay nada peor que dejarlo enterrado y que no se hable, no se comente, porque a lo mejor sí que ha pasado algo en esa organización de la reunión, o en la propia reunión, o en vete tú a saber el qué, que a esta persona le ha molestado. Y estoy convencido de que tanto tú como tu manager queréis evitar situaciones de incomodidad entre ambas partes si queréis trabajar juntos. Con lo cual, muy importante entenderlo. Así que, uno, intenta evitar llegar a conclusiones precipitadas, o sea, construir tu propia historia que vaya respondiendo a un diagnóstico sin haberlo contrastado, ¿de acuerdo? Y segundo, habla con la persona con la que tienes el problema. Muy importante. Escucha activa, entender qué es lo que ha sucedido y si tiene que ver contigo, pues intentar solucionarlo. Y si tiene que ver con otra cosa, pues ofrecer ayuda, ¿de acuerdo? Así que, Yolanda, espero que esto te ayude y ánimo con esta situación y ánimo con la conversación con tu manager. Y por último, tenemos a Sergio, que nos pregunta lo siguiente. Dice, hola, sé que en recursos humanos se usan muchas herramientas de evaluación. A tu juicio, ¿cuál crees que es la más útil? Si tuvieras que quedarte solo con un instrumento de evaluación, ¿con cuál te quedarías? Muchas gracias. Pues mira, Sergio, muy buena pregunta a la que lanzas. Yo te voy a explicar mi historia con el tema de las herramientas de evaluación, de dónde vengo, cuál ha sido mi recorrido y dónde estoy ahora a nivel conceptual, ¿vale? Yo, bueno, muchos lo sabéis, yo soy psicólogo de formación, vengo del mundo o del universo o de la temática de la psicología. Cuando empecé a trabajar no era muy amante de los test ni de las evaluaciones psicométricas. Yo era más o pensaba que una manera mejor de evaluar a una persona era a través de una entrevista. ¿De acuerdo? Luego, con los años, empecé a utilizar test pues, que están muy contrastados, ¿no? Como el 16PF, que este es un test de personalidad muy conocido y reconocido y muy contrastado, ¿no? O otros como el DISC, ¿no? Y empecé a contrastar aquello que salía en el test, leído e interpretado por una persona que no conocía al candidato y mis propias impresiones en una entrevista con candidato. En ese ejercicio me di cuenta de que realmente estos test nos ayudan a entender un poco a la persona. De hecho, muchas cosas que un tercero sin haber visto al candidato me decía solo por los resultados del test, bueno, de alguna manera estaban corroborando algunas de mis impresiones dentro de la entrevista. Con lo cual pensé, o llegué a la conclusión, seguramente el test no es una herramienta definitoria, es decir, no puedo utilizar una herramienta de evaluación concreta para poder tomar la decisión de si incorporo a alguien o no lo incorporo,
pero me ayuda a entender algunos aspectos de la personalidad, del planteamiento, de las competencias, de las capacidades del candidato que estoy evaluando. Con lo cual, como un elemento adicional de valoración, es una herramienta muy útil. Te ayuda a entender cosas que a lo mejor dentro de la entrevista te genera dudas, ¿no? O que, bueno, refrenda cosas y dices, ostras, pues mira, si el test dice esto y yo he visto esto, pues parece que todo señala en esa dirección, ¿vale? Dicho esto, también te recuerdo, Sergio, que hay un estudio muy interesante de Google, en el que se dedicaron, ahora no recuerdo el nombre del estudio, pero seguro que si lo googleas, nunca mejor dicho, lo vas a encontrar. Es un estudio en el cual intentaron analizar de qué manera se impactaba un proceso de selección, en la evaluación de un candidato, en encontrar a candidatos con el mayor rendimiento. Es decir, cogían personas que se habían incorporado que tenían un alto rendimiento, ¿sí? O identificadas como alto rendimiento, y analizaban cuál fue el proceso de evaluación y qué decía la gente durante ese proceso de evaluación. Muy interesante este estudio porque llegó a la conclusión de que no había relación entre el proceso de selección y las personas con alto rendimiento, ni siquiera incorporando en este estudio a las personas que evaluaron. Es decir, no encontraron relación entre introducir a una persona teóricamente con conocimientos de evaluación que hacía que se incrementase la probabilidad de que una persona de alto rendimiento se incorporase en toda la compañía o que tuviese o que un candidato tuviese alto rendimiento una vez incorporado en la compañía. Esto es muy interesante y tiene una lectura que que nos podría llevar al hecho de pensar, bueno, si esto es así, ¿qué sentido tiene un proceso de selección o una herramienta de evaluación, verdad? Bueno, la realidad es que hay un elemento muy importante dentro de lo que es el desempeño de una persona, que es el contexto, ¿eh? O sea, yo puedo entrevistar a alguien, puedo ver capacidades, puedo ver comportamientos, puedo ver competencias que crea que puedan ayudar al alto rendimiento, pero a esa persona hay que ponerla en el contexto, con el equipo, con su jefe, con el proyecto, además ese contexto que muchas veces está vivo, ¿eh? Ese contexto a lo mejor en enero es uno y en diciembre es otro, con lo cual va evolucionando y va cambiando y esto puede afectar también al rendimiento de las personas, con lo cual evidentemente que en un proceso de evaluación no sacamos la bola mágica de cristal y decimos, esta persona va a ser el Messi de nuestra organización o el Cristiano Ronaldo, para no enfadar a nadie, ¿eh? El Cristiano Ronaldo de nuestra organización. Es cierto, pero nos ayuda a tomar decisiones, no podemos obviarlas. Por lo tanto, y ahora te responderé a la pregunta, Sergio, porque sé que me estoy yendo por la tangente, pero de alguna manera las herramientas de evaluación ni son herramientas que me permitan garantizar que a través de un test puedo elegir a un candidato válido, ¿vale? Ni son herramientas que las puedo quitar completamente de mi proceso de selección porque lo que hago es empobrecer mi capacidad de poder evaluar a esa persona, ¿vale? Dicho todo esto, para mí, de todas las herramientas que utilizamos, ¿cuál es la más útil? ¿Con cuál me quedaría como instrumento de evaluación? Pues yo te diría que la entrevista. Si es que vas por aquí, luego te respondo hacia el concepto del test, ¿eh? Pero si es hacia la herramienta, la entrevista para mí es la que es indispensable. ¿Por qué? Porque ahí puedes captar cosas como el feeling, cosas como el contacto emocional con la otra persona. Puedes captar una serie de elementos que a través de un test, pues un test te pueden dar cosas muy concretas, muy específicas y muy bien, digamos, aterrizadas, pero el feeling es fundamental. Es una cosa que nunca obviaría de un proceso de selección. La entrevista, hay que conocer a la gente, hay que hablar con las personas, hay que explicarle las cosas, ¿no? Porque también, no olvidemos, en el proceso de selección o de búsqueda, o como quieras llamarlo, hay dos partes, la evaluación y selección del candidato, la evaluación y selección del proyecto por parte del candidato, con lo cual esa conversación es importante, ¿sí? Si nos vamos al test, que quizás es por donde va Sergio, a mí el que más me gusta o el que más suelo utilizar es el DISC. Ya sabéis que el DISC es uno de esos test que está basados en las teorías de Marston, que no tiene copyright y que por lo tanto lo vais a encontrar por muchísimos proveedores diferentes que os lo pueden ofrecer y demás. Todas estas teorías que hizo Marston en su momento, hace ya muchísimo tiempo. Si os interesa, hay algún podcast, creo, y algún blog que hablamos sobre esto en concreto y os explicamos un poco la historia detrás. Y este me gustó mucho porque es muy claro y muy sencillo de entender, ¿eh? Al final, digamos, define la personalidad en cuatro ejes, bueno, en dos ejes y cuatro áreas de personalidad, por decirlo de alguna manera, que es el eje introversión-extroversión y el eje racional-emocional. Y de esta manera es bastante sencillo hacerte una perspectiva del perfil de personalidad de alguien. A mí me gusta mucho por eso, porque me ayuda a encajar o a identificar pues, rasgos de personalidad que depende de qué puesto de trabajo, oye, son importantes.
también te digo, ojo con evaluar las cosas solamente a través del DISC. Por el DISC es una herramienta que está muy bien o que a mucha gente le gusta. Hay muchos detractores también detrás de todo esto, o sea que también hay gente, profesionales de recursos humanos, profesionales de la búsqueda que te dirá, el DISC no me gusta nada, es súper simple, no tiene profundidad. Bueno, cada uno tiene su criterio, ¿de acuerdo? Pero recordemos que las capas del comportamiento humano tiene muchos niveles. Uno de ellos es el perfil de personalidad, pero es que hay otros, los motivadores, las actitudes, hay otros elementos que van a afectar o que deberíamos evaluar en un candidato. Con lo cual, por ejemplo, si tuviese que quedarme con una herramienta concreta, me quedaría con el DISC, sabiendo que el DISC me está dando una pieza del puzzle del candidato, ¿eh? No todo el puzzle completo, ¿de acuerdo? Espero que lo que te acabo de explicar, Sergio, y todo este viaje que yo mismo personalmente hice con mi relación con los tests, te ayude y te sirva. Y si tú tienes un test que te gusta más o una herramienta que te gusta más, oye, dínoslo, compártelo con nosotros y también lo compartiremos en el podcast para que todo el mundo pues, se pueda nutrir de otras perspectivas y otros puntos de vista. Y con la pregunta de Sergio, nos marchamos hoy y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com/contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancom.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, ¡feliz fin de semana!